Bienvenido, doctor Felipe Gallardo López, a 65 por el 65 aniversario del Colegio de Posgraduados. Quisiera empezar por preguntarle, ¿cuál es su principal línea de investigación o aquella en la que usted considera que ha hecho más contribuciones científicas? Gracias, Katia. Pues mira, antes que nada, antes de contestarte esa pregunta, quiero darte las gracias por el sorteo y haber sido un botón de esos 65 que representan todo el colegio. Espero este pequeño botón represente todo ese cúmulo de trabajo que se hace en todo el colegio de posgraduados. Y en respuesta a esta interrogante, pues básicamente por mi formación, yo diría una perspectiva integral de la agricultura usando el concepto de agroecosistemas tropicales. Otra línea de investigación, me di cuenta que los agroecosistemas están en un contexto más amplio y que ese contexto lo podríamos mirar a través de otro concepto y otra mirada, que es el desarrollo rural sustentable, en el cual también he contribuido, he trabajado en ese concepto, en la parte teórica, conceptual, pero sobre todo en la operativa. Y después, con estas miradas y este reclamo un poquito de los efectos positivos, pero algunos de la Revolución Verde, en ese sentido, y estas nuevas miradas hacia unas nuevas alternativas, el concepto y el trabajo en agroecología. Y este aunado, agroecología y extensión rural. Y yo diría, en ese es otro frente en el que actualmente he estado trabajando y algo también que es transversal a todo esto en evaluación de políticas públicas al campo, pero desde una perspectiva sin dejar de lado lo cuantitativo, pero abonando más a la parte un poco más necesaria o un poco más que ha habido menos contribuciones, que es la visión cualitativa de la evaluación de estas políticas públicas. Son las líneas que he estado trabajando. Como verás, son varios frentes, pero tienen un hilo conductor que yo digo que es hacer el puente entre lo técnico y lo social. Maravilloso, que es tan necesario porque invariablemente de nada nos sirve desarrollar muchas innovaciones tecnológicas si no las podemos llevar a los productores y también de nada nos sirve no conocer las realidades y poder traducirlo en necesidades tecnológicas hacia nuestros colegas que están haciendo ciencia y tecnología. En este sentido, de todos estos frentes amplios que tienes abiertos, doctor, ¿algún ejemplo de investigación con impacto social que nos quieras compartir? Pues escogeremos a algunos, por ejemplo, en relación al desarrollo rural sustentable. Generalmente a mí me gusta trabajar como un facilitador y acompañamiento técnico científico en el diseño y evaluación de planes y programas desde a nivel local, municipio, a aplicación estatal y en ocasiones hasta algunos ejemplos a nivel federal, ¿no? Y en ese sentido nosotros hemos estado trabajando mucho cuando ah, los alcaldes son electos. Generalmente entendemos que tienen que capacitar a la nueva gente que va a colaborar con ellos y entonces una mirada sobre todo en los municipios que son principalmente en un contexto más rural. Entonces la pregunta hay que, ¿cómo vamos a hacer el plan de desarrollo rural sustentable en el marco de la ley? Entonces he trabajado bastante ya por varios cambios de política, yo diría local, y en ocasiones también estatal, en relación a contribuir con la capacitación en esos frentes. También he estado acompañando en esta tesitura, en este concepto de desarrollo rural sustentable, un impacto, yo diría, como coordinador de la maestría tecnológica en desarrollo rural sustentable, hemos estado impartiendo el curso, diplomados en desarrollo rural sustentable que estamos terminando actualmente y uno en seguridad alimentaria. Y ahorita un ejemplo de ellos, en este último, seguridad alimentaria, se hicieron planes territoriales a nivel de estado, de todos los estados de la República, como un producto. La pregunta era, ¿cómo contribuimos a la seguridad alimentaria, pero con soberanía? Y entonces la gente de la SADR, la que estuvieron tomando estos talleres, pues tiene ya están los planes
para contribuir a la seguridad alimentaria de todos los estados y que es muy probable se van a usar en esta política actual y en la siguiente. Y normalmente he tenido la suerte de trabajar, eh, estar como un poco con un pie adelante de los cambios que vienen. Y entonces ya tienen la materia prima y yo creo que se va a ver bastante reflejado. Esto lo hemos trabajado también aquí en la representación de la SADER y hemos trabajado con los diferentes distritos y hay ejemplos de proyectos que se están trabajando en donde yo llevo a los estudiantes, por ejemplo, los estudiantes de diagnóstico de agroecosistemas, agroecosistemas hacen un acompañamiento a los procesos donde se está llevando los procesos de planeación y contribución a esas realidades, ¿no? Yo traslado el aula al territorio. Entonces, mi búsqueda es menos escritorio y más territorio. Y hay proyectos que están caminando. Un ejemplo de esto ahorita está bastante visible ya, el proyecto de Mango, que es un proyecto interinstitucional donde el INIFAP, nosotros y sobre todo la representación de la sede y los jefes de distrito están trabajando allá en Chacaltianques, ¿no? Que ya están con miras en varios frentes de trabajo, ¿no? No nada más en mejorar la producción, sino la comercialización. Básicamente en este concepto de desarrollo rural sustentable. En términos de otra línea de investigación, por ejemplo, de agroecosistemas, de esta mirada integral a la agricultura, pues yo digo que hemos impactado, si bien a través de visibilizar toda esa necesaria mirada integral a la agricultura, que incluyamos los factores sociales, económicos y ambientales, políticos y culturales, y nos hemos abrevado, y sobre todo con estudiantes de diferentes disciplinas y profesiones, ¿no? Y entonces esa contribución de mirar a través de esas múltiples realidades y de visibilizar diferentes aportes, sobre todo de la política pública en los agroecosistemas tropicales, ¿no? Y contestar preguntas que pueden ayudar a redefinir las políticas públicas, ¿no? Actuales. Algunos otros frentes, por ejemplo, interesante como fue el de agroecología y extensión rural, te dije que no me dieras el micrófono, Katia, porque no te lo iba yo a regresar. El de agroecología y extensión rural, básicamente la pregunta era aquí, hace algunos 5 o 6 años nos estuvimos preguntando la visión de extensión rural que normalmente va emparentada con el modelo de desarrollo de Revolución Verde, la pregunta es, ¿cómo, desde qué perspectiva los técnicos, los extensionistas miran, comprenden o se posicionan en qué prefieren? Desde una visión agroecológica o una visión más tradicional de Revolución Verde. ¿En cuál de estos de estos dos polos se posicionan? Y hicimos esa pregunta a nivel mundial con un equipo de trabajo, y le preguntamos a extensionistas de 9 países. Y vimos esa heterogeneidad de países en relación a su posicionamiento de los diferentes patrones y excepciones y sus explicaciones en dónde se posicionan. Encontramos muchas cosas interesantes en relación a género, en relación a la edad, a la experiencia, es interesante esos resultados a nivel global. Eso también lo analizamos en cuestión de México y nosotros nos dimos cuenta también de esa heterogeneidad y hicimos una clasificación territorial de este posicionamiento y la pregunta, entonces aquí contestamos esa pregunta, ¿cuál es la visión? ¿Y qué prefieren los extensionistas? Y la pregunta, ¿qué necesitamos para hacer ese cambio de chip, ¿no? De la contribución hacia la transición agroecológica como un eje multiplicador que es la extensión rural. Y creo que esos son algunos aportes desde la ciencia, pero para la acción y la visibilización y la instrumentación de políticas públicas. En otro asunto, en relación a la evaluación de política pública al campo, te decía yo, esa mirada, sin dejar de lado la mirada cuantitativa, nosotros nos hemos preguntado cuáles son en la praxis, los diferentes programas y políticas públicas, cómo
se transforman en el territorio, cómo los y las productoras aplican diferentes programas, pero también cuál es su transformación en los conocimientos a través de un enfoque centrado en el actor de la voz de los actores, ¿no? En ese sentido, lo que ellos hacen día a día, ¿no? Y cómo transforman estas diferentes políticas públicas al campo, como son producción para bienestar y cómo es actualmente Sembrando Vida, ¿no? Cómo se da en la realidad y cuál es su aporte. Por ejemplo, preguntábamos, sin hacer esa pregunta directa, de los derechos sociales, pero qué representaba para ellos el programa Sembrando Vida, y encontramos diferentes perspectivas, ¿no? Desde las perspectivas de la seguridad alimentaria, perspectivas del derecho ambiental, perspectivas desde el derecho al trabajo, y en ese sentido, yo creo que estos resultados que se tradujeron en algunos artículos y libros aportan, y yo espero que así sea, a visibilizar estas miradas desde lo local de la instrumentación y las transformaciones de estos programas y las transformaciones de los conocimientos de estos programas que se han aplicado en el campo para, yo diría, seguir sembrando vida o resembrar el programa. En ese sentido, yo creo que esos aportes son los que hemos estado buscando y están en ese tenor esos hallazgos, ¿no? Pues ya vamos casi llegando al final. Te haré la última pregunta. ¿Qué proyecto nuevo viene para ti, doctor, o en qué estás trabajando? ¿Qué es en lo que te vas a estar como dedicando los próximos meses? Ok, gracias. Pues básicamente en las mismas líneas, pero ya seguir contribuyendo a esas miradas transdisciplinares a los agroecosistemas en ese sentido. Y en la otra, eh, ya hicimos un libro a los 18 años de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, de cuál era el grado de aplicación, alcances y limitantes de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, y puede ser un buen momento para volver a preguntarnos si la Ley de Desarrollo Rural Sustentable es vigente o tendríamos que hacer algunas nuevas aportaciones a esta propia ley, ¿no? Porque cuando emanó era muy actual, era muy de avanzada, pero ahora hay elementos que deberíamos de reconsiderar con esta experiencia si fue en el 2001, estamos a más de 20, de dos décadas, ¿no? De que se está aplicando. Y entonces la pregunta es, ¿la debemos seguir considerando como está? O entonces es a seguir aportando para que los legisladores la tengan en el tintero si es que hay que hacer algunas recomendaciones de actualización. Y la otra es seguir trabajando en esta utopía, mi utopía de la visión del desarrollo, y tú, por tu área, tú lo sabes, un país no se desarrolla el país general, sino se desarrollan los territorios. Eso lo aprendí de ti. Primero se desarrollan y de Porter, Y de primero se Michael Porter. desarrollan los territorios para desarrollar una nación. Y entonces la visión del desarrollo local es lo más importante, y mi utopía, lo dijiste, en este proceso es que se apropien. Y la idea para que se apropien tiene que ser, es un elemento que es de ellos, nace de ellos y seguirá siendo de ellos. Y mi utopía es que un día un alcalde no diga, este es mi plan de desarrollo municipal, sino que voltee y diga, mi pueblo va a presentar su plan de desarrollo rural sustentable. Que ellos sean capaces de un día pararse y decir, hicimos un análisis y reflexión en nuestros pueblos y decidimos hacer y trabajar en estos proyectos, y el alcalde simplemente nos va a ayudar en la gestión y en el apoyo. Pero este es nuestro camino. Nosotros decidimos cómo queremos, y este es el plan que hemos hecho en consenso, y entonces esa sería mi utopía. Y esa utopía lleva a otra utopía. Si esto está hecho así, la pregunta es cuando hagamos un plan estatal, y si ya hay planes a nivel local, ¿por qué no hacemos una integración de esas múltiples realidades y hacemos un plan estatal?
y no nada más una consulta muy general, sino ya hay un trabajo previo de empoderamiento de los territorios, de las miradas, de cómo queremos desarrollarnos. Y esas dos utopías es en las que seguiré trabajando. Pues felicidades, doctor. Como siempre, un placer escucharte. Tenemos temas en común, hemos colaborado, hemos tenido el gusto de hacerlo. Y pues sin más, ¿dónde te pueden encontrar, doctor? ¿En Bueno, qué, pues. cómo te encuentran? Bueno, pues estoy en el Colegio de Posgraduados, Campus Veracruz, ahí siempre estoy, y si no estoy, seguro que estoy en algún territorio, dando un acompañamiento técnico, y mi correo electrónico felipegl@colpos.mx. Repito, felipegl@colpos.mx. Ahí me pueden contactar, básicamente, y con gusto resolveremos, si lo puedo resolver desde diferentes frentes que he platicado, y lo más probable, si no sé, sé quién sí lo sabe hacer, y podemos Así hacer es. este puente. Así es, porque finalmente hemos entendido que esto es de colaboración y de construcción Es- conjunta, si no también caeríamos en el yoyismo, ¿no? Entonces, que Así es es. lo que justo estamos queriendo desarrollar con los productores, ¿no? Sino estas alianzas, estas redes para el desarrollo comunitario y colectivo. Pues doctor, fue un placer y como decimos por acá, somos orgullosamente colpos y nuestro compromiso es con México. Adiós.